Muchas gracias por sus palabras, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Espero que tengamos una clase bastante nutritiva, con bastante aprendizaje. Vamos a presentar bastantes panoramas dentro de lo que es una terapia contextual que está en bastante, digamos, en boga. En ese sentido, es una terapia bastante recurrida y solicitada, no tanto solamente por los consultantes, los pacientes, sino por los terapeutas que buscan formarse y aprender nuevas herramientas con las cuales abordar casos difíciles, ¿no? Trastorno de personalidad límite, por ejemplo. Como bien decía el doctor Edgar, soy terapeuta de esquemas, cognitivo-conductual, y mi trabajo también se ha volcado en incorporar muchas de las herramientas de la terapia dialéctica conductual, especialmente en trastorno límite de la personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, algunos casos de adicciones, menos, pero también algunos, y es lo que vamos a ir compartiendo el día de hoy, ¿no? Entonces, la DBT es una terapia contextual. ¿Y eso qué quiere decir, no? Una terapia de tercera generación. Le llaman terapia de tercera generación. ¿Cuál será la primera generación, la segunda, la tercera? ¿En qué consiste? ¿Qué similitudes, qué diferencias hay entre ellas? Eh, Se habla mucho de esto. Entonces, ¿pero qué es en esencia? ¿Qué diferencias tiene? ¿Qué similitudes hay entre estas terapias contextuales? Básicamente es esto. Si yo, por ejemplo, tuviese una fobia social, mmm, un terapeuta de primera generación conductual, conductista, eh, haría este foco de análisis. Hay un estímulo externo que activa en mí una respuesta fisiológica y emocional y que por ende yo hago conductas de escape para poder aliviar de una forma o atenuar mi sensación de ansiedad, pero mantiene el problema. Entonces, ahí podemos lecturar que hay un condicionamiento clásico que origina mi patología y que hay un condicionamiento operante que la mantiene. Hasta ahí es la forma de conceptualizar un poco a partir de la primera generación, la terapia conductual. La segunda generación, en este caso estamos hablando de Beck y de Ellis principalmente, diría que mi fobia social es porque el resto, el auditorio, las personas activan en mí creencias subyacentes que básicamente tienen que ver conmigo, el mundo y mi desempeño. Yo soy tonto, yo soy torpe y ustedes me van a enjuiciar y se van a reír de mí y eso evoca en mí una emoción y una respuesta fisiológica y posteriormente una respuesta conductual de escape para evitar. Quiere decir que la cognición es lo que genera la emoción, una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, el abordaje básicamente sería la exposición, debatiendo mi diálogo interno y al mismo tiempo generando técnicas basales de regulación fisiológica para ir manejando mi sobreactivación emocional. Ese sería el abordaje en la segunda generación. La tercera generación, básicamente lo que haría es retomar la perspectiva inicial, conductual, eh, pero la forma como yo me relaciono. Ya no es tanto que mi cognición sea la que esté disparando mi emoción, sino que mi estado sobreactivado emocional, mi mente emocional, está haciendo que se dispare pensamientos distorsionados, creencias irracionales. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo estoy tranquilo no pienso distorsionadamente, sino que cuando estoy emocional empiezo a pensar de forma distorsionada. De hecho, todas las personas diferentes momentos del día, de nuestra vida, solemos pensar de que las cosas que hacemos están mal o que somos tontos o que no vale la pena lo que hacemos. Y no por eso tenemos un cuadro de fobia social o de depresión, sino que es en el momento en el cual yo estoy emocional, sobreactivado por un estímulo, lo que genera estas cogniciones y a su vez estas respuestas de escape. Si se dan cuenta, el foco se redirecciona un poco hacia primero la emoción, después la cognición y la conducta. Se da ese cambio. Stephen Hayes, en el año 2004, creador de la terapia de aceptación y compromiso, le llama tercera ola o terapias contextuales a un grupo de terapias que se dan en un tiempo entre fines de los 80 y 90 hasta los 2000, 2004, 2005. O sea, son muy nuevas en ese sentido. Stephen Hayes menciona, refiere de que está la terapia de aceptación y compromiso, la terapia
analítica funcional, está la terapia DBT y la activación conductual y el mindfulness, ¿no? A esto le denomina terapias contextuales. Sin embargo, Marsha Linehan, creadora de la terapia dialéctica, refiere que no es así, sino que la DBT es una terapia cognitivo-conductual con algunos elementos de validación, elementos del mindfulness, del budismo zen, básicamente, pero que sigue siendo una terapia cognitivo-conductual en ese sentido. Y ahora, la terapia cognitivo-conductual puede bien tener discrepancias con la primera generación como con la segunda, en ese sentido, ¿no? No dice directamente de que las cogniciones sean en segundo lugar que las emociones, sino de que puede ser que primero sea la cognición y después la emoción lo que produzca la reacción conductual, o puede ser al revés. Pero en todo caso, es la cognición lo que hace que se refuerce aún más el estado emocional y por ende una conducta impulsiva. La DBT en concreto aborda lo que no se pudo hacer con terapia cognitiva conductual tradicional. Si bien es cierto, las terapias de segunda generación de Beck y Ellis están basadas en evidencia y son terapias que tienen muy buenos resultados en depresión, en ansiedad, en fobias. Sin embargo, en conductas impulsivas pierde cierta eficacia. Entonces, la DBT viene a dar respuesta a estos consultantes, a estos pacientes que suelen tener conductas impulsivas, básicamente. Si hacemos una reflexión, ¿qué tipo de paciente es el más difícil de tratar? O al que menos queremos en nuestra consulta. A ver, pensemos un momento, habremos debate un poco sobre esto. Cada uno en su consulta, ¿quién es el paciente que menos queremos ver? El que nos resulta más complicado, más difícil, o que no nos gusta. En algunos casos podría ser los pacientes, los consultantes adictos. En algunos otros podría ser un bipolar, o podría ser alguien que tiene bulimia, anorexia, o alguien crónicamente depresivo. Todos estos diagnósticos hay una comorbilidad bastante alta con el trastorno límite de personalidad. Quiere decir que cuando tenemos a un paciente borderline, posiblemente tengamos que lidiar con estos otros diagnósticos también. Por lo tanto, estabilizar, regular, ayudar a un consultante con estas características suele ser bastante desgastante. Y las terapias que habían hasta antes de que se creen la terapia DBT o la terapia de esquemas, que también tiene bastante eficacia con el trastorno límite, que hoy hablaremos más de DBT, era insuficiente. Las herramientas, el estilo del terapeuta, había como que dos vertientes. O era muy cálido, empático y validante, al estilo Roger, o era muy racional, lógico, estructurado y orientado al cambio. Tienes que cambiar, tienes que mejorar, tienes que dejar de ser lo que está haciendo. Lo cual hacía una suerte de este terapeuta cálido, rogeriano, empático, me agrada, pero no me ayuda a cambiar. Y este otro que tiene herramientas basadas en la evidencia, es muy lógico, muy racional, me presiona mucho, me siento invalidada, decían las consultantes borderline. Y entonces tampoco se daba un cambio. Entonces las herramientas venían a ser un poco en desuso en ese sentido. O sea, no eran lo suficientemente generadoras de insight y de conexión con el terapeuta, entre el terapeuta y el consultante no había esa conexión en ese sentido. Como les había comentado, Marsha Linehan en los años 80, en Estados Unidos, se le encomienda, de alguna manera, que trabajase en un protocolo que funcione para pacientes crónicamente suicidas, en especial mujeres que insistían persistentemente en quitarse la vida, en matarse, o que hacían conductas autolesivas. Ella con su equipo lo que hace es básicamente un laboratorio, consultorio laboratorio podemos decir, donde atendía a sus pacientes, pero grababa las sesiones y posteriormente las analizaba. Se daba cuenta ella y su equipo cuando analizaban estas grabaciones que habían estrategias que hacían que las pacientes se sintieran más motivadas y habían estrategias muy difundidas en terapia cognitiva conductual
que hacía que las pacientes se desmotivaran más y aumentar incluso la frecuencia de la conducta autolesiva, autodestructiva, o los internamientos, las hospitalizaciones. A estas estrategias que funcionaban orientadas a la terapia cognitivo-conductual le llamó estrategias de cambio. Y a las estrategias que funcionaban para generar mayor conexión con el consultante fueron estrategias de validación. Empezó a armar un protocolo de validación que ya existía en psicoterapia, pero ella las empieza a agrupar en 6 niveles de validación. Más o menos en el año 1996, si mal no recuerdo, ya estaba DBT consolidado y empezó a utilizarse y a hacer investigaciones, a dar muy buenos resultados para disminuir las conductas impulsivas, las autolesivas, las intenciones suicidas y hospitalizaciones. Quiere decir que DBT es un tratamiento que básicamente aborda eso, esas características. Los intentos suicidas, autolesivos, la sensación crónica de vacío y las otras patologías que son, que hay una comorbilidad bastante frecuente, ¿no? En ese sentido. Esto es lo que les decía hace un momento. DBT es un balance. DBT es un balance. Hay estrategias orientadas al cambio, que básicamente se fundamentan en la terapia cognitivo-conductual, y estrategias que van orientadas a la aceptación y la validación de las emociones, de la experiencia interna y de algunos sucesos que escapan del control, que no pueden ser resueltos, a los que DBT llama a aplicar una aceptación radical. Con respecto a la terapia cognitivo-conductual, sabemos que el paradigma es situación, interpretación a través del pensamiento, la cognición, y esto a su vez despierta una respuesta emocional y asimismo una respuesta conductual, ¿no? Esto mismo se sigue aplicando, se sigue analizando, y lo que se hace en TCC tradicional, que es un análisis funcional, se sigue empleando en DBT, pero con una especificación orientada en lo que llamamos conducta problema, ¿no? Una conducta problema en DBT principalmente es aquella que atenta contra la vida. Vamos a seguir viendo que son otras también, pero esta principalmente. O sea, no puedo atender a un paciente que no está vivo. Ese es el presupuesto básico. Primero necesito que esté vivo para que después venga terapia. Y para DBT, una persona que, ¿quién no puede recibir DBT? Es una persona que básicamente está muerta. Puede sonar bastante lógico, pero es la visión que hay con respecto a DBT, al ser un protocolo específico para suicidio, en ese sentido. Nuevamente, si hablamos de un paciente que tiene, por ejemplo, fobia social o ataques de pánico, mucho de lo que le sucede tiene que ver con la biología, con su vulnerabilidad biológica. Genéticamente ya viene predispuesto a estar más sensible a respuestas del entorno o del ambiente. Y a su vez también desarrolla estrategias desadaptativas para poder funcionar en su contexto, ¿no? Esa misma unidad de análisis continúa aplicándose en DBT. Marshall Linehan propone de que el trastorno límite de personalidad, que dicho sea de paso, podemos leer en los manuales diagnósticos, el DSM, el CIE-10, las características básicamente para poder diagnosticar con TLP. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos ahora en hablar de esas características, yo consideraría yo considero en realidad que sería muy estructurado y al mismo tiempo un poco aburrido. Marshall Linehan lo que hace es agrupar todo esto. Y en vez de llamar al paciente borderline como TLP, lo conceptualiza como desregulación emocional. Quiere decir que la persona tiene un DRE en ese sentido, una desregulación emocional. Esta desregulación se da justamente por lo que les venía diciendo, ¿no? Hay una vulnerabilidad emocional, una alta sensibilidad biológica, y esto se debe a que las consultantes, las personas que desarrollan esta DRE, vienen de familias donde ha habido otros diagnósticos, ¿no? Ansiedad, depresión, consumo de sustancias.
hay un componente biológico bastante importante y también incluso experiencias intrauterinas que tienen lugar en una alta sensibilidad. Marshall Linehan hace una metáfora de esto. Dice que un consultante con desregulación es como una persona con quemaduras de tercer grado. Imagínense una persona que estuvo en un incendio, se quema y intentas abrazarlo, ¿no? Intentas abrazarlo, darle cariño, darle afecto. O simplemente siente la brisa del aire o el rozar de la ropa. Genera una reacción intensa. Es muy desagradable para esta persona. Pongamos a este consultante, que en su momento es un niño, una niña, en un ambiente invalidante. En un ambiente que no entienda la respuesta emocional, que no entienda la sensibilidad, que no cubra algunas necesidades también. Esto va a interaccionar y va a dar por resultado la desregulación emocional. Ahora, para hablar de ambiente invalidante, no necesariamente tenemos que irnos a los casos más extremos. No es necesario pensar en una invalidación tan gruesa en ese sentido, sino basta con pensar en un chico, una chica que es sensible o que es introvertida y que nazca en una familia histriónica, por ejemplo. Al chico lo llevan de repente a visitar a los tíos, a los abuelos, y le piden que hable, que hoy es el cumpleaños del abuelo y tiene que hablar. Y este chico, esta chica en realidad que es sensible, no quiere hacerlo. Y ahí pueden pasar dos cosas. O el ambiente empieza a forzarlo a hacer, y al forzarlo, es muy probable que o se disocie de lo que él necesita, de lo que él siente y haga lo que le pide el entorno, o por el contrario, responda de una forma impulsiva, empieza a llorar y haga una rabieta. Y entonces el entorno, el ambiente lo que va a hacer es reforzar esa conducta. Si hace la rabieta, de repente se calman y dejan de exigirle. Entonces, oh, sorpresa, hacer rabieta y mostrarme de una forma emocionalmente intensa funcionó. Funcionó para lograr un cambio, dejaron de molestarme, dejaron de presionarme a hacer algo que no quería. O por el contrario, disociarme funcionó, ¿no? Puse las necesidades de los demás sobre las mías. Entonces hay dos extremos. La persona con desregulación vive en estos dos extremos. O me disocio totalmente de lo que yo siento, desconozco lo que yo siento, no sé darle nombre a mi emoción, no sé qué es lo que estoy sintiendo en este momento. O por el contrario, puedo responder de una forma impulsiva, sumamente desadaptativa, porque esta funcionó en su momento. Se va configurando de esta manera esta desregulación. Ahora imaginemos de que esta persona no solamente ha tenido este tipo de invalidación, sino una mucho más fuerte, abuso, violencia, de repente haber pasado por una experiencia de violación, pérdidas traumáticas. Se va complejando un poco este diagnóstico, esta conceptualización de la desregulación. Y esto es lo que va pasando. Las personas con desregulación tienen una respuesta emocional que se grafica de esta manera, ¿no? Si vemos esta gráfica, podemos analizar, hay dos personas, una persona sin desregulación y una persona con una regulación óptima o lo suficientemente estable, como puede ser una persona que no ha desarrollado un trastorno límite de personalidad o otro diagnóstico que tenga características similares. Los estímulos, hay una alta sensibilidad que hace que los estímulos emocionales se sientan de una forma mucho más intensa. O sea, es mucho más rápido y mucho más probable que yo lo sienta, a diferencia de mi amigo o mi amiga. Algo que para otra persona puede ser, hey, pero ¿por qué te pones así si solamente jalaste un curso? O sea, puedes hacerlo. Todavía puedes intentar hacer una exposición, todavía puedes hacer un trabajo en grupo, todavía puedes hacer muchas cosas, pero ¿por qué te derrumbas y piensas que ya no puedes más? Ahora, estos comentarios muy bien intencionados pueden también tener una suerte de invalidación, ya también ahora por un entorno secundario. Hay una alta sensibilidad. Las cosas que parecen mínimas para una persona con desregulación en realidad son cosas muy fuertes, generan un dolor muy intenso. Y a su vez hay una respuesta intensa.
Hay una alta intensidad, ¿no? Donde vemos que la curva se eleva y la curva se prolonga en bajar. Baja de una forma lenta, muy lento. Hay un lento retorno a la calma. Llegamos a la línea base eh, del estado de la reacción fisiológica, de la reacción emocional, de una forma muy lenta. Es común ver a consultantes con desregulación pasarse horas, pasarse semanas incluso, aún activados emocionalmente, donde otros estímulos pueden dar una suerte de crisis inminente, crisis tras crisis. Salgo de una ola para entrar a otra ola, y entro en otra ola y salgo otra vez, ¿no? Entonces vemos esa varianza, ¿no? En ese sentido. Muchas veces en DBT se hace la metáfora de que las emociones son como olas. Es importante que podamos entender esa metáfora y transmitírsela también al consultante, porque así como el mar, no podemos detener las olas del mar, pero sí podemos surfearlas. Es una metáfora bastante bonita que termina ayudando al consultante a entender de que luchar con su biología pues es muy abrumador, y pedirle que luche con esto, lo suprima, cambie, es invalidante, ¿no? Lo más validante que puede haber para una persona con desregulación es reconocer esta biología y reconocer que para ellos los estímulos son mucho más fuertes. De hecho, pensemos que no solamente las personas con desregulación tienen esta vulnerabilidad. Todos tenemos algún tipo de vulnerabilidad. Hay niños, por ejemplo, que nacen con sensibilidad a los ruidos, a los sabores o a algunos otros estímulos. En este caso, estas personas tienen esta sensibilidad. Y así como el mar no podemos detenerla, pero sí podemos aprender a surfearla. Si volvemos al ejemplo de este chico, esta chica que está en la casa del abuelo, de la tía, y le piden que hable, que dé un discurso, que comente algunas palabras por el cumpleaños del familiar, eh, las respuestas que puede dar el entorno terminan suprimiendo la adquisición de habilidades. Quiere decir, hablar en público requiere habilidades, requiere incluso haber entrenado la habilidad. Es lo que llamamos nosotros como un shaping. Es un aprendizaje en cadena, por aproximaciones. Vamos aprendiendo algunas conductas de forma escalonada, poco a poco. Un ejemplo validante hubiera sido un papá que, por ejemplo, le diga, ok, tú cuentas un poquito sobre esto, yo te acompaño, estoy contigo, y yo comento la otra parte. Y si para ti esto es muy intenso, lo puedo entender. Y ahora no solo eso, me doy cuenta que tienes miedo, que tienes ansiedad, que tienes vergüenza. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy poniendo nombre a la emoción. Ahora ya tiene un nombre a lo que siento. Se llama vergüenza, se llama ansiedad. Y además no solamente que tiene un nombre, tiene una forma de sentirse en el cuerpo. Le estoy pidiendo que sea consciente de lo que está sintiendo. Esto es mindfulness. Sé consciente de lo que está sintiendo en este momento. Dale un nombre a esto que está sintiendo y ahora lo vamos a hacer juntos. Es más, estoy contigo. Esa es una respuesta bastante validante para un chico con alta sensibilidad emocional. Y esta respuesta es básicamente lo que podemos hacer con nuestros consultantes, con esta misma sensibilidad. Entrando un poco más de lleno de cómo se da o cómo se daría una respuesta, una forma sencilla de plasmar un análisis funcional sería este, para DBT. Muy, muy sencilla. La desregulación emocional genera conductas problema. Puede ser un corte, puede ser un atracón, puede ser un vómito, puede ser tomar pastillas, consumir alguna sustancia. Eso, la conducta problema, se da luego de que se activa el estado emocional intenso de la persona. Y al mismo tiempo esa conducta genera un alivio a corto plazo. Eso podemos entenderlo como un refuerzo negativo. Es decir, no me basta a mí saber qué es lo que hizo la persona. O sea, muchas veces los terapeutas podemos caer en el error de, ok, ¿qué es lo que hiciste? La conducta problema. Ok, te autolesionaste. Pero si no preguntamos
qué es lo que había antes del corte y lo que hay después del corte, la información es insuficiente y la intervención va a ser, no va a ir directo al punto que necesitamos. Después de que te cortaste, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo te sentiste? Había tristeza y ahora hay enojo. Había tristeza y ahora ya no me siento triste. Había una presión en el pecho y una fuerte angustia, un nudo en mi garganta, y ahora por fin pude soltar las lágrimas y puedo dormir. Quiere decir que antes había algo y ahora ya no hay y hay otra cosa. Es decir, hay un cambio en la respuesta emocional, se dio una suerte de regulación. Lo podemos ver desde un punto de vista disfuncional, pero desde el punto de vista del análisis funcional funcionó. A esta persona le funcionó. Descubrió que haciéndose daño, haciendo esta conducta problema, puede obtener un alivio. Ahora hay una esperanza para esta persona. Puede sonar bastante paradójico, bastante extraño, pero si lo vemos desde el punto de vista de este consultante, le funcionó. Fue lo único que le ayudó a poder dormir esa noche. Fue lo único que le ayudó a que pudiera venir el novio, digamos, ya que la conducta problema cumple varias funciones. Es decir, una autolesión cumple función dentro del contexto de la persona. Puede tener una función, por ejemplo, de validación. Ok, me corté y ahora así estoy, así de mal estoy y todos pueden ver ahora lo que tenía aquí adentro, es visible para ustedes, lo pueden notar. Entonces ya pueden entender cuánto de mal me siento. Entonces, hay una búsqueda de validación ahí. O también puede ser, no sabía qué es lo que estaba sintiendo, no entendí este dolor y ahora sí me está doliendo el brazo o la muñeca y ahora sí sé qué es lo que me está doliendo. Puedo poner en palabras lo que antes no podía nombrar, era la emoción. También tiene un efecto en el ambiente, por supuesto. Hay cambios en el ambiente. Imagínense que una chica acaba de pelear con su novio, sube a su casa, a su dormitorio, pero antes de subir le dice a la mamá, mamá, quiero hablar contigo, necesito decirte algo. Y la mamá lo ignora, no, estoy cocinando, hija, ahora no. Mamá, pero es que es importante, de verdad que me muero con esto que quiero decirte. Hija, lo siento, más tarde hablamos, ahora estoy ocupada. En ese momento se extingue la conducta funcional de querer hablar y la paciente o la consultante sube a su habitación, coge un cúter y se corta. Llega la mamá, ve a su hija con sangre en el brazo y le pregunta, ahora sí, hija, ¿qué pasó? ¿Por qué no me dijiste? Te estuve intentando decir. Nuevamente el análisis conductual, ¿no? Extinguiste la conducta funcional y ahora refuerzas una conducta no funcional, una conducta desadaptativa. Y esto es lo que suele pasar y lo que más dificulta muchas veces modificar en el ambiente del consultante con desregulación es que el ambiente puede entender que hay cosas que no debe reforzar y hay cosas que sí debe reforzar que está extinguiendo. Llegar a que entienda esto la familia nos da un buen camino o un buen pronóstico. Entonces, es parte del protocolo DBT, del el poder incluir a la familia también. Ya vamos a ir viendo ese aspecto. Entonces, pero tengamos en claro en este momento que el corte tiene estas funciones. O sea, a esta persona le sirvió en su pasado y le sirve en su presente. Es por eso que se mantiene. ¿Qué dice el conductismo? Una conducta se mantiene o aumenta de acuerdo a la consecuencia que tuvo mi conducta. Si la consecuencia fue alivio o fue un refuerzo, una experiencia grata, placentera, se va a volver a repetir. Para DBT la cognición es conducta, pensar es conducta. Sabemos en TCC que es conducta encubierta, ¿no? Nosotros también lo llamamos de esa manera. La ideación suicida, que es una de las características de los pacientes con TLP, conductualmente está sometida a las mismas reglas conductuales. Hay pensamientos que se extinguen cuando no se refuerzan, cuando no los piensas constantemente. Hay pensamientos que quedan reforzados porque generan alivio y ese es el caso de la ideación suicida. Pensemos en un adolescente que cada vez que se pone triste porque algo sucede en su ambiente, va a su cuarto y tiene una fuerte rumiación, quiere decir, tiene pensamientos
que generan angustia acerca de lo que pasó, lo que me dijo esta persona, lo que yo no hice, lo que debía hacer, lo que tendría que hacer la próxima vez, lo mal que me siento cuando me tratan de esta forma, lo sola que estoy porque no tengo a nadie, o que rumiación. Pero pensar en que si esto me vuelve a pasar o me sigue pasando y yo me quito la vida, me da alivio, porque sé que todavía tengo una esperanza, todavía me queda algo, quitarme la vida. Y por lo tanto eso funciona. ¿Y esto qué va a hacer? Que en una próxima situación donde yo me sienta angustiado, donde yo me sienta triste, solo, se reactive un pensamiento suicida, porque fue reforzado y condicionado en ese sentido. Vemos que sigue la misma pauta conductual. Y el abordaje también persigue el no reforzar estos pensamientos con una estrategia que es el mindfulness principalmente, aunque también se trabaja la reestructuración a través de estrategias dialécticas, una forma de reestructuración un tanto indirecta y más paradojal. En DBT es importante generar bastante paradoja y conocer algunas paradojas de la propia persona, que son como dilemas dialécticos. Si abordamos esto desde la segunda generación, volviendo un poco a este tema que habíamos estado analizando al inicio, hay una diferencia, ¿no? con DBT, el efecto paradojal. Si yo le digo a la persona, deja de pensar eso, además pensar que te vas a quedar solo es irracional y no tienes prueba para eso y además ni siquiera te funciona pensar en eso, es una forma de decirle al paciente, lucha con este pensamiento, quítatelo del medio. Y eso, según las terapias contextuales, genera ese efecto paradojal adverso. Yo, mientras más lucho contra algo, más se refuerza. Mientras más quiero evitar algo, más fuerte es. Y aquí otra metáfora, ¿no? Imagínense que están en un parque con una bolsa de galletas y una de esas galletas se cae al suelo. Lo que va a pasar es que va a venir, por ejemplo, un pájaro, una paloma, y va a comer de esa galleta. Al rato va a venir otra paloma. Y si yo tiro otra galleta, van a venir probablemente más palomas. Y en algún momento voy a mirar a mis pies y voy a ver que hay un montón de palomas. Y eso es lo que pasa con los pensamientos. Mientras más atención le doy, más los refuerzo. En aceptación y compromiso, este proceso lo llamamos defusión, perdón, fusión cognitiva, ¿no? Es decir, yo tengo el pensamiento por encima de mí al punto de que no puedo ver y me pierdo de mis valores y me pierdo de quién soy, de mis objetivos y solamente puedo pensar en lo que estoy pensando en ese momento, que al mismo tiempo es muy desadaptativo. Y generar una defusión es alejarme nuevamente. Como les decía hace un rato, ¿no? Yo puedo pensar que me voy a quedar solo y que lo que yo estoy diciendo pues a nadie le importa. Y no por eso me va a generar malestar porque probablemente no esté fusionado con ese pensamiento, sino que lo veo con distancia. Es un pensamiento que viene y que va. Una estrategia clásica en DBT también es el mindfulness, en ese sentido. Esto es importante y ya lo veníamos conversando también. La disfunción biológica en el sistema de regulación emocional. Hay una interacción con el ambiente invalidante que genera la desregulación. Imagínense todos los síntomas que podemos leer en el DSM, en el CIE-10, del TLP. Si en este momento los cogemos y los leemos, los podemos reagrupar en 5 áreas. Y esto facilita mucho el trabajo, porque ahora tendríamos que trabajar esas áreas. Y eso es lo que hace DBT. Crea módulo de habilidades para justamente abordar estas áreas, estas áreas de desregulación. Tenemos la inestabilidad conductual, es la manifestación de la desregulación en la cual la persona hace una conducta muy extrema para volver a su línea base, lo que ya habíamos mencionado. Es decir, yo me corto, hago una conducta problema para hallar una suerte de estabilidad que no tenía sin el corte. Mi conducta queda reforzada y es además muy inestable. Hay una inestabilidad cognitiva.
cuando uno está en un estado sumamente emocional, las cogniciones se vuelven distorsionadas e irracionales. Para DBT. Esto quiere decir que se puede activar un lado crítico, un lado castigador, una forma de procesar la información bastante rígida, bastante punitiva con uno mismo, poco compasiva consigo mismo, y al mismo tiempo que sea difícil de dejar. Es como esto que me destruye, que es pensar de esta manera, al mismo tiempo me da una zona de confort. A la persona le cuesta poder salir de ese tipo de cogniciones. Eso es parte de esa inestabilidad cognitiva. La inestabilidad interpersonal, ¿no? La relación con los demás, también se ve por todo lo demás bastante fracturada. Es como una especie de montaña rusa. A veces quiero estar con esta persona porque la amo y a veces ya no la quiero y quiero que estén conmigo, que me entiendan, pero que no me sofoquen suficiente y es que me den mi espacio, pero al mismo tiempo espero que estés aquí y termino alejando a las personas, termino quebrando las relaciones con los demás. Muchas veces estos pacientes vienen a consulta por eso. Peleé con mi pareja, no tengo amigos y estoy solo, no tengo a nadie y tampoco me importa tenerlo. Nos damos cuenta que detrás de eso está esta desregulación de fondo y que esa era tan solo una manifestación, un motivo de consulta. La inestabilidad de la identidad. Habíamos dicho que el consultante con desregulación se mueve en dos extremos, de la inhibición y disociación de la respuesta emocional y la expresión impulsiva. Yo siento algo y reacciono de una forma inmediata, en caliente, de una forma extrema de esta. Me muevo entre estos dos extremos. Así lo vamos a ver al paciente con desregulación. Esto tiene un efecto en la propia inestabilidad de la identidad. Si yo me disocio de mi emoción, no sé qué es lo que siento. No tengo la emoción es información. Me dice qué es lo que pasó, qué es lo que necesito y qué es lo que puedo hacer con esta emoción, qué es lo que me está sucediendo conmigo. Pero si yo ni siquiera sé qué es lo que estoy sintiendo, qué nombre tiene mi emoción, cómo se siente en el cuerpo esto que estoy experimentando y qué puedo hacer luego con esto, no sé quién soy. Hay una suerte de despersonalización. Y esto explicaría, en algunos casos, la sensación crónica de vacío. No sé quién soy, no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que siento. Estoy entumecido, anestesiado emocionalmente. Y se genera esa inestabilidad emocional. Ahora, pongamos a esta persona con esta característica en un ambiente donde tiene que estudiar, social, ¿no? Donde tiene que estudiar, donde tiene que responder de una forma socialmente aceptable, donde se supone que tiene que tener amigos y donde se supone que tiene que ser feliz, ¿no? Porque la sociedad habla mucho de eso, ¿no? Tienes que ser feliz, tienes que estar contento, tienes que hacer tus cosas, tienes que ser una persona de éxito. Y ponemos a esta persona con esta característica. O sea, la identidad no la tiene clara. ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? Es el self de la persona. Todo esto se retroalimenta y refuerza la propia desregulación, la propia vulnerabilidad emocional o afectiva. Entonces la persona queda sumergida en esta especie de patrón. Marshall Linehan comenta de que hay tres tipos de familia invalidantes, ¿no? O que pueden generar este ambiente invalidante, mejor dicho. Y casi lo dice también como de una forma irreverente, graciosa. Una familia caótica, una familia donde los roles no están claros, donde puede haber violencia, abuso, maltrato, va a generar ese ambiente invalidante. Una familia perfecta. Eso es muy típico, muy frecuente en consultantes con trastornos alimentarios, ¿no? La mamá muy rígida, siempre tiene que estar guapa, con la mejor ropa, mi hija tiene que estudiar en la mejor universidad, en los mejores lugares, siempre estar dando la mejor cara a los demás, incluso religiosamente, moralmente, ¿no? Y la persona que está mal es la oveja negra. Ese sí rol que está claro, ¿no? Los demás están bien, de afuera, ¿no? Se ve algo que no se pretende mostrar, algo que se vive en el núcleo de la familia, donde justo
nace esta chica o este chico con alta sensibilidad emocional. Entonces, ¿cómo va a ser visto por esta familia perfecta? Como, oh, aquí está la oveja negra, aquí está la loca, aquí está el problema. Ella es el problema. Nuevamente esta invalidación. Y aquí está un poco la irreverencia de Marshall Linehan, la familia normal. La familia normal también puede ser invalidante, es decir, todas las familias podrían llegar a este punto. Una familia normal no entiende a una persona con vulnerabilidad emocional y termina sin querer vulnerando a esta persona. Claro que es en menor medida y que incluso podría ser un factor protector, pero a personas con desregulación, con alta sensibilidad, una familia normal, entendamos también, ¿no?, que nuestra sociedad nos dice, por ejemplo, hey, no debes llorar, tienes que ser fuerte, no puedes estar triste, tenemos que estar todo el tiempo bien, vamos a salir adelante, seamos fuertes. Lo dicen con muy buena intención, pero nuevamente caemos en la invalidación. Lo que hacemos en DBT es una exposición emocional. Para yo poder regular mis emociones, tengo que saber qué siento, cómo lo siento, cuándo lo siento y cuando lo siento, qué puedo hacer con ello. Estas personas suelen tener fobia a sentir. No quiero sentir. Esto que estoy sintiendo, quítamelo. Si pudiera tener una vida sin esto, sería todo perfecto. Es una fantasía, un anhelo que suelen tener estas personas. Nosotros tenemos que enseñarle a sentir, a convivir, a aceptar sus emociones, a cogerlas con las manos, a vivir con ellas. Así sea la experiencia más desagradable que pueda estar teniendo una persona en ese momento. Una de las estrategias en DBT para generalizar habilidades es el coach telefónico. En este coach, básicamente el consultante nos llama cuando esté en un momento de crisis donde la intensidad emocional es muy elevada, el procesamiento cognitivo se ve reducido muchísimo, por lo tanto las estrategias cognitivas clásicas no podrían funcionar en una persona que está sumamente emocional. Y lo que hacemos es, ok, sé que aquí tienes 1000 cosas en la cabeza. Recordemos, la persona con desregulación emocional también tiene una inestabilidad cognitiva. Está en el pasado, está en el presente, está en el futuro. Me peleé con mi novia, me peleé con todos mis novios del pasado y me voy a pelear con todos los novios del futuro. Y además todo me sale mal en la universidad y en mi casa tengo problemas. Es decir, tengo 1000 problemas en este momento y no sé estar en el presente, no quiero estar en el presente, me angustia. Mi presente es esto que estoy sufriendo, este torbellino de pensamientos que estoy teniendo y esta intensa emoción que estoy sintiendo y que no quiero sentir. Entonces, en el coach telefónico guiamos a la persona para sentir su emoción. Le pedimos que se quede ahí. Sí, sé que tienes muchas cosas que pensar en este momento y que estas te abruman muchísimo, pero te pido que puedas permanecer aquí con ella y sentir esta expresión emocional. Yo estoy aquí contigo. Vamos a hacer estabilidad, esta estrategia juntos. La guío a llevar estabilidad. La persona lo hace hasta llegar a un estado de menos intensidad emocional, donde pueda tolerar el malestar y al mismo tiempo después buscar una alternativa o una estrategia de solución. Entonces, esta imagen representa eh, lo que tratamos de hacer con los consultantes con regulación. Algunas veces no es posible sostener la emoción. Y sí, vamos a aceptar eso también, ese hecho de que a veces no va a ser posible y que lo mejor que podemos hacer es darle una estrategia de evitación. En DBT sí se busca dar estrategias de evitación no destructivas. Es mucho mejor meterme a ver series de Netflix y meterme a ver Dark o La Casa de Papel que cortarme. Entonces veamos una serie de Netflix, mejoremos el momento. Es mejor escuchar música, la música favorita de la persona en ese momento, que hacerse daño o tomarse pastillas, por decir, o darse un atracón. Entonces sustituimos un poco la conducta una por otra, en ese sentido, ¿no? Generamos un foco de atención que está sumamente fusionado, rumiando, por un foco de atención orientado a la distracción no destructiva.
Y justamente eso es algo que discrepa aceptación y compromiso. Aceptación y compromiso dice que eso podría ser una evitación experiencial y con lo que la persona necesita es no evitar, sino sentir su emoción y aceptarla. Los pacientes con desregulación no siempre va a ser posible. Claro que es lo ideal y lo que queremos es que a largo plazo vaya adquiriendo esa capacidad, esa habilidad o esa conducta, se instaure en su repertorio conductual, pero cuando no sea posible, podemos hacer estrategias que también ayuden a evitar distraerte, mejorar el momento. Ahí tenemos justamente las áreas de desregulación, ¿no? Está la desregulación interpersonal, la desregulación conductual, la desregulación emocional, cognitiva, y las estrategias DBT que ayudan justamente para esas áreas de desregulación. DBT tiene 4 módulos de habilidades. DBT enseña mindfulness, que ayuda con la desregulación cognitiva y del self, de la identidad, volver al presente. Tiene las habilidades de tolerancia al malestar o a la angustia, que ayuda con las conductas impulsivas. Tiene la regulación emocional para ayudar a las personas a cambiar sus emociones, a entender sus emociones, a aceptarlas y hacer algunas estrategias que ayuden a generar cambio en las emociones. Y las estrategias de efectividad interpersonal que ayudan para justamente el gran deterioro que tienen en las relaciones interpersonales. DBT tiene estas etapas. Más bien quería preguntar si todavía tenemos tiempo. Pedro. Sí, todavía tenemos tiempo. Ya un poquito más para después poder pasar a las preguntas. Sí, ok. Bueno, o acelero un poco más. A ver, a tu ritmo. Ok, vamos. Las etapas del tratamiento, ¿no? Que son 4. El pretratamiento consiste en llegar a un compromiso. No podemos, en DBT, no podemos atender a un paciente que no quiere ser atendido. De alguna forma tenemos que vender el tratamiento con algunas estrategias que tienen que ver con justamente eso, generar muchas veces la desesperanza creativa, ¿no? Sentir que todas las estrategias que usé hasta el momento me llevaron al lugar donde me encuentro hoy y que ese lugar no es el lugar al que yo quisiera estar. Entonces hagamos algo diferente esta vez. Y cuando hay ese compromiso, incluso a veces un compromiso explícito de no matarme. Recuerdo una paciente que me dijo que cuando estábamos en la etapa de pretratamiento le comenté, ¿cuán probable es que tú atentes contra tu vida en este momento? Es muy probable, me responde. Y yo le digo, déjame intentar por 6 meses hacer este tratamiento sin que tú atentes contra tu vida. Y llámame si esto va a ocurrir. Ahí se va instaurando el coach telefónico también en ese sentido. Y ella me dijo, ok, lo voy a intentar por estos 6 meses. Estos 6 meses trataré de no quitarme la vida, pero si no funciona, lo voy a hacer. Bueno, en DBT es muy importante que esa opción todavía exista, ¿no? Que la persona tenga la decisión de poder hacerlo, o que por lo menos sienta que puede hacerlo, que puede disponer de esa última alternativa si todo lo demás falla. Esto puede sonar extraño, pero tiene un efecto de validación, de wow, o sea, si le importa a esta persona y que incluso puedo llegar a ese punto, pero me voy a dar la oportunidad de hacer algo diferente. La etapa 1. En la etapa 1 se trabaja el descontrol conductual. Los objetivos son disminuir las conductas que atentan contra la vida, contra la terapia y contra la calidad de vida. Y al mismo tiempo aumentar, construir habilidades. Quiere decir, yo no puedo atender a alguien, a un consultante que no está vivo y necesito que esté vivo para que venga a terapia. Ahí tenemos los dos primeros objetivos. En otras palabras, me voy a enfocar en disminuir la conducta que atenta contra su vida. Mi foco de terapia va a ser esa. Para pasar a la etapa 2 del tratamiento, tiene que haber, el consultante tiene que haberse mantenido por un espacio de 3 a 4 meses aproximadamente sin conductas autolesivas o que atenten contra su vida y que al mismo tiempo tenga habilidades.
En la etapa 2 se trabaja el estrés postraumático. Y ahí se puede usar MDR o exposición prolongada o exposición por aproximaciones también. Pero es muy importante que el consultante tenga las habilidades, porque si yo trabajo estrés postraumático antes, se va a disociar o va a hacer conductas impulsivas. Tenemos estos dos extremos que ya habíamos mencionado, ¿no? En una tercera etapa ya se trabajó las conductas impulsivas, ya se trabajó el estrés postraumático. Entonces, lo que queda es generar un autorrespeto, autoestima, autocompasión y al mismo tiempo solución de problemas para alcanzar objetivos personales. Es muy difícil que un consultante en esta tercera etapa abandone el tratamiento. Si no abandona en la etapa 1 y llegó hasta la etapa 3, el consultante se queda. Y realmente hay cambios muy, muy significativos en estas instancias. La etapa 4 habla más de un abordaje más interdisciplinario, ¿no? Terapias alternativas incluso, de acuerdo a los gustos de cada consultante, ¿no? DBT sugiere muchas veces la meditación o el budismo zen. No lo impone, pero es parte de la filosofía inherente de DBT. Ahí tenemos un poco la etapa 1. Es como estar en un incendio, es apagar el incendio continuamente. Muchas veces va a tener que pasar que se apague este incendio hasta lograr pasar a una siguiente etapa. Esto ya lo habíamos visto, ya no lo voy a mencionar más, ¿no? Están los tipos de inestabilidad cognitiva, emocional, conductual, interpersonal y de la identidad. Ahí están las áreas de desregulación. Para hacer DBT tenemos que hacer este conjunto de estrategias, ¿no? Es más que una terapia, DBT es un programa. Y para hacer DBT, se debe proponer este programa completo. Una terapia individual, un grupo de habilidades y un coach telefónico. Estas tres primeras que he mencionado, lo que hacen es crear conductas nuevas y a través del grupo de habilidades, que es como una especie de clase. La terapia de grupo en DBT no es como Alcohólicos Anónimos o un grupo tradicional donde todos van a hablar de sus problemas, sino que es como una clase. Es como asistir a un salón, llevar un cuaderno, llevar fichas, hacer tareas y un terapeuta y un coterapeuta que explican una habilidad. Y se toma nota de ello y se deja tarea. Y el terapeuta individual lo que va a hacer es ayudar a generalizar en su contexto esa habilidad. Ok, me enseñaste a hacer mindfulness en el grupo. Ahora, ¿cómo lo hago en mi contexto, en mi situación particular? Y el coach telefónico es cómo lo hago en mi contexto en un momento de crisis. Entonces, tenemos esos tres componentes que son muy importantes. Un cuarto componente sumamente importante es el grupo de entrenamiento para familiares y allegados. Mi ambiente es importante que conozca qué reforzar, qué extinguir, cuándo reforzar y cómo reforzar. A veces esto es lo más difícil. Decirle a una mamá, señora, por favor, no abrace a su hija cuando se está cortando. No sea tan cálida en un momento donde está haciendo una conducta problema. Atiéndala así, llévela si es posible a emergencia, vea que esté bien, pero no sea cálida, no llore en ese momento, no le exprese su angustia, que no lo vea en ese momento por lo menos. Porque según DBT se estaría reforzando esa conducta. Incluso cuando se especifica un plan de crisis, se le suele decir al consultante que si realiza la conducta problema ya no puede llamar al terapeuta. Se da una penalidad, podemos llamarle, de 24 horas. Tú ya decidiste en hacer la conducta problema, ya resolviste este problema de esta manera, entonces pues mi labor aquí no tiene mucho sentido y lo que sí va a hacer el terapeuta es ver que la paciente esté bien, coordinar con la familia, derivarla de repente a una hospitalización si fuese necesario, pero no con la calidez y cercanía habitual que tiene el terapeuta con el consultante. El grupo de habilidades. Tenemos el mindfulness, que viene de la orientación budista, el Zen, que es prestar atención al momento presente. Es tomar conciencia de lo que sea que esté pasando en este momento.
y es una habilidad bastante central porque los consultantes con desregulación suelen ser muy fusionados cognitivamente y lo que piensan lo dan como un hecho. Es decir, yo soy un tonto. No es que lo haya pensado, es que de verdad es así. Yo me voy a quedar solo. No solamente es una idea que a todos se nos puede pasar, sino que de verdad va a ser así, me voy a quedar solo. Entonces el mindfulness es volver al presente, dejar ir un poco ese diálogo interno y no debatirlo, ni luchar, ni reestructurarlo, sino dejarlo ir y estar viviendo lo que sea que esté viviendo en este momento. Se va entrenando en mindfulness de una forma bastante progresiva. Se le enseñan los conceptos básicos, que son los estados de la mente. Estos son los conceptos básicos y reconociéndolos a través de la observación, de no juzgar y de entrar en la experiencia. Vamos conociendo estos estados mentales, ¿no? Todos tenemos estos estados mentales, se presupone en DBT. Una mente emocional, una mente racional y una integración, un balance, una dialéctica entre estos dos, una mente sabia. La mente racional es puramente lógica, estructurada y está llena de reglas, debo de, tengo que. La mente emocional suele ser impulsiva y actúa en caliente. Yo siento esto y quiero mi satisfacción inmediata y no quiero sentir, ni tolerar, ni experimentar ninguna de estas cosas. O, en su defecto, experimentar sí lo placentero. Una mente puramente emocional. Y una mente sabia no invalida la parte racional ni la parte emocional, sino que las integra. Coge mucho de lo emocional, lo acepta, encuentra incluso la pepita de oro, se suele decir en DBT, dentro de lo emocional. Eso que me funciona, eso que me sirve de lo emocional y eso que me sirve y me funciona de lo racional para actuar de una forma según mis objetivos y valores, según lo que yo deseo para mi vida. Una vida digna de ser vivida, no una vida destructiva como la que suelo estar teniendo esta persona. El grupo de regulación emocional es conocer las emociones. Alguna de las tareas que se dejan es hacer un diario de emociones. En vez de un diario, un registro de pensamientos que se suele hacer en TCC, aquí se hace un registro, un diario de emociones, donde la persona va apuntando y va reconociendo su estado emocional. Incluso también se dejan hojas o fichas como un diccionario emocional que te dice qué es lo que sientes, en qué parte del cuerpo se siente cuando sientes esa emoción y cuáles son los impulsos clásicos en esa emoción. Se suele entrenar en este conocimiento y se enseñan estrategias para poder hacer, por ejemplo, la acción opuesta. Yo hago lo contrario a lo que mi impulso me dice, sin invalidar mi emoción. Es decir, tengo enojo, es válido, está bien sentir enojo, pero mi impulso, no estoy de acuerdo con ese impulso, que es autolesionarme. Entonces trabajamos con la validación de la emoción, la aceptación de la emoción, pero no hacer la conducta impulsiva. Eso es muy importante. En DBT, y esto ojo, recuérdenlo, porque es sumamente importante y creo que me atrevería a decir terapéuticamente necesario, es que no hay emociones buenas ni malas. No es que hayan emociones positivas y emociones negativas. Eso suele ser también invalidante. Sino que hay emociones y que todas tienen una razón por la cual estar ahí presente. Sea miedo, sea ansiedad, sea vergüenza, sea culpa, sea celo, sea envidia, sea la emoción que fuese, es válida. En DBT se le enseña al consultante que todo lo que esté sintiendo esa persona es válido y se debe a alguna razón que lo está activando. Y no por eso es que estemos de acuerdo con los impulsos de esa expresión emocional. Ya habíamos hablado de la efectividad interpersonal, donde se le enseña habilidades sociales, clásicas de TCC y también otras propias de la misma DBT para poder ser más efectivos a nivel social. Por ejemplo, poder decir que no, poder pedir algo y cómo pedirlo, poder defender mis valores, no someterme frente a la presión de otras personas. Y básicamente es eso, ¿no? Poder mantener relaciones saludables con los demás. Y las estrategias de tolerancia emocional clásicas, por ejemplo, es la de la habilidad TIP, donde se coge hielo. El hielo hace una suerte de mindfulness también.
Es decir, la sensación de ardor que tiene el hielo hace que la mente se posicione, se centre en esa sensación y dejemos de estar rumiando. Al mismo tiempo también el consultante guarda silencio mientras está haciendo estabilidad. Por último, es importante mencionar el plan de crisis. El consultante debe pasar a la primera etapa ya con un plan de crisis, donde se colocan números telefónicos de familiares, de amigos, de personas que puedan estar ahí en momentos de crisis, el número del terapeuta también, o coterapeuta. Se identifican los disparadores clásicos que pueden llevarnos a una crisis, las reacciones fisiológicas típicas, los impulsos o las conductas que por lo general la persona realiza y también las estrategias que podrían servir. Se trata de este plan de crisis irlo actualizando. Cada vez se va como refinando un poco más. La persona va autoconociéndose y va sabiendo qué es lo que le funciona más a esta persona. Y esto se aplica en el coach telefónico. Hasta aquí creo que podemos ya tener un panorama amplio, no tan específico, pero sí amplio de lo que es DBT y pasar a preguntas, Pedro. Muy bien. A ver. Listo, gracias Carlos. Creo que no se me ve. Y ahora sí, ya se me vio. Ya. Bueno, hemos estado viendo acerca de los conceptos de DBT, cómo es que se usa, cómo es que se aplica, qué es la autorregulación, en qué tipos de pacientes se aplica. Por aquí estaban preguntando, por ejemplo, ¿cómo se hace para no reforzar a una persona? ¿Cómo hace un familiar para no reforzar a una persona que se está cortando? Como si pudieras decir algo puntual ahí. Sí, claro que sí. Se tendría que entrenar en eso. Es decir, el familiar no es consciente de lo que está haciendo y tiene toda la buena intención del mundo, solo que no sabe qué hacer. Un ejemplo clásico, sin ir muy lejos con las autolesiones, podemos ver un berrinche. El niño hace la pataleta y le compran su caramelo, su dulce, o lo que esté pidiendo, el juguete. Tienen la mejor intención del mundo en que el niño esté tranquilo y no sufra, como una mamá, como un papá, ¿no? Pero sin embargo terminan reforzando la conducta. Entonces lo primero es que el familiar tiene que tomar conciencia, debe ser entrenado en el hecho de que lo que hace va a aumentar la conducta, va a reforzar la conducta y aprender o entrenarse, también por aproximaciones sucesivas, a no hacerlo, a empezar a no reforzar en ese momento y reforzar cuando haga la conducta funcional. Una conducta funcional puede ser pedir ayuda. Ok, ya pediste ayuda, aquí estoy contigo en este momento, te escucho plenamente, hablemos de esto que pasó. Esa sería una forma puntual. ¿Habría un dato así también puntual para lograr de que el terapeuta ayude a la persona a entrar en un estado de aceptación? ¿Te refieres a que el terapeuta ayude a la persona a un estado de aceptación? Ya, creo que te refieres a que la persona acepte su emoción o una situación. A que la persona acepte su estado emocional. Su estado emocional. Eh, sí, modelarlo, aceptarlo ya como terapeuta. Lo acepto sus cambios y sus variaciones en este momento. Lo acepto y le enseño que eso es validación. Le enseño lo que no es validación y cómo él también se invalida. Porque cuando el ambiente me invalidó tanto, yo ya lo interioricé. Es decir, ya no es que me critican los otros, no solamente, sino que me critico yo. Y cada vez que yo siento algo, no debería sentirlo, no debería ponerme avergonzado aquí. ¿Por qué? Eso está mal. No debería molestarme está mal. Entonces, la aceptación va por normalizar lo que uno está, la expresión emocional natural de la persona. Ya empezamos con el terapeuta, ¿no? Y el ambiente del grupo, también hay mucha aceptación. Todo eso da una suerte de reestructuración sin reestructurar, ¿no? No es tan directo. Es como, ok, sí, aquí me aceptan. Ok. A ver, aquí también preguntan acerca de cómo se llega a relacionar la DBT con la aceptación y compromiso, con la Ok, terapia de aceptación y compromiso. sí. Ambas trabajan el análisis funcional, ya tienen algo en común muchísimo con la terapia cognitivo-conductual en ese sentido, y se trabaja mucho la aceptación. Y la perspectiva del mindfulness y del budismo zen también está integrado en aceptación y compromiso, ¿no? Al igual que en DBT.
Entonces, el criterio unificador está en aceptar la experiencia emocional y no evadirse del presente, no disociarse, sino entrar en la experiencia. En DBT también se persigue ese objetivo. Ok. ¿Cómo se genera adherencia y cómo es que se podría trabajar DBT con pacientes con adicciones? Ok, el protocolo para adicciones casi es muy similar. Cuando se aborda, por ejemplo, los 3 estados de la mente, hay un cambio sutil. En vez de hablar de mente emocional, racional y sabia, se habla de una mente adicta, de una mente clara y de una mente, ahora mismo no lo recuerdo, si no después les paso el dato, pero se cambia un poco el nombre. La persona lo que hace es tomar conciencia de esos estados de la mente. Por ejemplo, la mente adicta es la mente emocional. En ese momento yo quiero consumir, estoy en craving, estoy imaginando, estoy teniendo sueños de consumo, estoy todo el tiempo incluso salivando, los estímulos externos me están activando. Y la estrategia clásica es tomar conciencia, no ser soberbio, no decir, yo lo puedo manejar, sino o que reconozco que esto me está vulnerando y que no sé qué hacer en este momento. Y aquí cortamos puentes, es decir, nos alejamos de los estímulos activadores y se da una abstinencia dialéctica. Gradualmente la persona empieza a dejar la sustancia, no de golpe, empieza a dejarla poco a poco. Incluso se le permite hacer uso de ella en algunas ocasiones o bajar de una sustancia a otra. No es como quítatelas ya de golpe y deja de consumir ya de una vez, sino que es ir gradualmente a ese punto, ¿no? Y que cada vez pueda hacer uso más de esa mente clara, una mente donde reconoce lo que lo activa, lo que siente y pedir ayuda. Aquí se busca mucho el coach telefónico. Nuevamente, pido ayuda a mi terapeuta porque en este momento quiero consumir y se le lleva a usar esas mismas habilidades. Ese es el protocolo para adicciones. Ya. Carlos, ¿y tendrás las estadísticas de qué porcentaje de pacientes pasan de la fase 1 a la fase 2? ¿Qué tan frecuentes son las recaídas? ¿O en tu experiencia Eh, personal, cómo es que lo has venido viendo? Buena pregunta. Las estadísticas ahora mismo no las tengo, no las manejo, si vemos la investigación a nivel mundial, pero hay buena adherencia en los consultantes. Sin embargo, tampoco es excesivamente buena la adherencia. O sea, es un protocolo muy bueno que ayuda a los consultantes que tienen el compromiso de hacer la terapia. Pero cuando no se logra dar ese clic con el consultante, no se, el paciente no se compromete, entonces realmente se va y queda más desesperanzado. DBT no se desgasta persiguiendo a los pacientes que no quieren un tratamiento, sino que se queda con, digamos, vienen 10 y se quedan 4, me quedo con los 4. Listo, no persigo a los otros 6. Ok. Y una pregunta ahí también que están poniendo y por ahí van preguntando, ¿cómo se hace DBT en depresión crónica? ¿Cómo se hace DBT en ansiedad? ¿Cómo se hace DBT en adicciones? Y bueno, entonces para resumir eso, ¿en qué ámbitos trabaja la DBT? ¿En qué? Buena pregunta. Excelente. Lo que hacen los terapeutas DBT cuando quieren abordar depresión, ansiedad o otras patologías es usar otras herramientas. Principalmente los terapeutas DBT se suelen formar en aceptación y compromiso porque no quieren caer en la segunda generación porque lo ven como pecado. Y ahí también hago una pequeña crítica a esa rigidez que suelen mostrar muchos, no todos, pero sí muchos de los terapeutas que hoy en día se llaman contextuales. Es decir, yo solamente quiero ser contextual porque es lo único que sirve. Pareciera una especie de rigidez mental en ese aspecto. Pero usan aceptación y compromiso para depresión y ansiedad, usan activación conductual con depresión, y con adicciones usan DBT y estrategias TCC también algunas, aunque no lo digan. Aunque no lo Ujú. quieran decir en voz alta. Aunque no lo digan en voz alta. ¿Cuál, cuál marcarías así como diferencia marcante entre lo que sería TCC, DBT, aceptación y compromiso? Buena pregunta. Yo considero, ya de forma personal, que los buenos terapeutas cognitivo-conductuales ya hacían lo que hace aceptación y compromiso, solo que aceptación y compromiso, por ejemplo, le da nombres muy seductores, digamos. Tienen expresiones muy
wow, suena increíble, suena estadounidense, suena tan bien escuchar defusión, desesperanza creativa, eh, aceptación, flexibilidad, Exaflex, o sea, tiene unos nombres tan geniales, pero ya están, por ejemplo, en la Yesta, el mindfulness, el darse cuenta. En cognitivo-conductual, la acción opuesta, la no evitación experiencial tiene que ver con la exposición. Es decir, ya estaban inmersos las herramientas en TCC. Y un buen terapeuta cognitivo-conductual, si le añadimos la aceptación, validación y el uso de metáforas, ya prácticamente está usando aceptación y compromiso o DBT también. Ya. Bueno, en sí aquí se vienen resumiendo bastantes de las preguntas. Ahora también preguntan por el involucramiento de la familia. ¿Qué es lo que la familia debe reforzar, no debe reforzar? ¿Cómo saber, cómo la familia va a saber qué reforzar y qué no? Y además de eso, también en qué momento se puede introducir a la familia. ¿En qué Allá. fase? La familia de lo preferente tiene que ser desde el primer día uno. Desde el día uno, alguien de la familia, un familiar responsable o una persona responsable debe estar ahí. O sea, no es posible trabajar con un paciente crónicamente suicida o que se autodestruya con algunas conductas si no tengo un familiar a quien recurrir, sin un soporte familiar en ese momento. Entonces, desde el inicio se involucra. DBT lo que hace es un entrenamiento de habilidades para familiares. Quiere decir, el mismo grupo que reciben las consultantes o los consultantes con desregulación, lo reciben también los familiares. Mindfulness, tolerancia, regulación, efectividad, plan de crisis, todas las mismas herramientas los recibe la familia. Y eh, lo que he podido apreciar es que en esos grupos la misma familia expone sus casos. Dicen, hey, a mi hija le pasó esto, a mi hijo le pasó esto, ¿y cómo está el tuyo? Y yo tengo miedo porque no sé qué hacer. Mi terapeuta me ha dicho que no refuerce, pero ¿y si es peor? No, tranquila, a mí me sirvió. Entonces se da una suerte de soporte también familiar, ¿no? Una bonita metáfora que se usa es la de los elefantes. Si vemos los elefantes en la naturaleza, ellos son muy protectores entre sí. Es como cuando a uno le pasa algo, van todos y lo protegen. Entonces, esa metáfora podemos aplicar también para el espíritu del grupo de habilidades para familia. Es integrar mucho a la familia, porque ese es el ambiente al final, el ambiente validante. Ok. También aquí están preguntando insistentemente diferencias y similitudes entre DBT y TREC. Y TREC. Ujú. Y la TREC. Wow. Similitudes. Nuevamente, la TREC también trabaja la aceptación, pero al ser una terapia de segunda generación, reestructura las creencias irracionales. Se hace un ABC y la persona debate con esos pensamientos irracionales a través de la lógica. De hecho, si leemos los libros de Ellis o vemos textos de terapeutas TREC actuales, vemos que ellos hablan mucho de armarse cognitivamente, ser muy lógicos, muy racionales y poder debatir con estos pensamientos para hallar un estado de salud. Entonces, DBT no entra a reestructurar o a debatir con creencias irracionales. Sabemos que están ahí, pero abordamos más el aspecto emocional, más que cognitivo. Pero la aceptación es algo, un punto que comparten ambas. Ya. Ahora, hay una consulta también acerca del coach telefónico. ¿Hay tiempos límites? ¿Qué reglas son las que se plantean con el paciente? ¿Cómo es que DBT maneja el contacto telefónico con el paciente? Uh-huh. Genial. El contacto telefónico no es que sea una regla en DBT, no es que yo estoy haciendo DBT porque estoy haciendo coach telefónico, aunque lo ha popularizado el DBT. Pero sí es, si es que a esta persona le funciona y si no tiene otra forma de generalizar sus habilidades, de llevarlo a su contexto inmediato en situación de crisis, entonces necesita que esté el terapeuta, que el terapeuta se lo lleve a su casa. Y la mejor forma de llevárselo a su casa es a través del teléfono. Es decir, la regla sería, tú me llamas antes de hacer la conducta problema. Si ya hiciste la conducta problema, me puedes avisar, pero no te voy a enseñar las habilidades, sino que voy a guiarte, voy a comunicarme con tu familia para que se encarguen de ti y ayudarte en ese momento. Otro aspecto importante es que si se hizo la conducta problema, el terapeuta retira la calidez. Ya no habla tan cálido, empático y cercano.
Y si no lo hace y está en situación de crisis, el terapeuta sí que lo es muy cálido, empático y cercano, porque está reforzando esa conducta. Si el consultante hace la conducta problema, hay una penalidad de 24 horas. Es decir, por 24 horas no me puedes llamar. No por eso desatendemos al paciente, sino se hace una especie de extinción conductual. Es decir, yo no acepto que tú te estés haciendo daño en este momento, pero sí me voy a ocupar de ti y voy a ver lo que es mejor para ti en este momento. Ok, una ya última pregunta del chat para luego pasar a las preguntas verbales, si es que gustan. ¿Cómo, si pudieras dar un ejemplo de cómo un familiar puede reforzar la recaída o una conducta, cómo puede validar, mejor dicho, validar sin reforzar la recaída o una conducta inadecuada de su familiar? Ya. Con recaída entendemos que hizo una conducta autolesiva. Entiendo eso. Ya. Ajá. Vamos a suponer que se dio la conducta autolesiva. Es no ser cálidos, no ser empáticos, en ese momento al menos, y llevarlo a atenderlo. Si es de gravedad, hospitalización o atenderlo en un hospital, digamos que consume pastillas. Hay una sobreingesta de medicación, entonces se le hace un lavado gástrico. Puede ser atender la urgencia y no reforzar. Cuando esto haya pasado, ya uno puede sentarse a hablar y conversar. Muchas veces estos pacientes por la misma culpa están como, pero dime, escúchame, ya me hice daño, por favor respóndeme. No me dices nada, mamá, no me dices nada, papá, que no te importo. Hija, habíamos quedado que ya no. Si tú haces esto, se acabó nuestra conversación en este momento. Ahora haz lo que tienes que hacer. Pero papá, va a ser peor la escalada emocional. Va a llegar un momento que esa escalada emocional va a tener que empezar a bajar cuando no sea reforzada, cuando se extinga. Y esto está sujeto también a la recuperación espontánea y los otros elementos de la misma extinción. Entonces hay que seguir atento. Eso es un programa de extinción, por eso es un programa a largo plazo en ese sentido. Y por otro lado, reforzar cuando se dé la conducta diferencial. Cuando la persona haga la conducta funcional, ahí sí se refuerza mucho. Muy bien. A ver, ¿habría alguna persona que quisiera intervenir, pero intervenir hablando? Edgar justo quiere mencionar algo. Sí, primero quiero agradecerte, Carlos, el planteamiento y el aporte que estás dando en este tema que no se ha tocado hasta el día de hoy en estas teleconferencias, ¿no? Posiblemente algunos colegas al escucharte los planteamientos vienen haciendo algo de lo que es DBT, como tú bien señalaste, ¿no? Los terapeutas cognitivo-conductuales hacíamos algo de esto, sino que lo que hizo Marshall Linehan es sistematizarlo y darle un objetivo más específico, lo cual me pareció y es un buen aporte, ¿no? Yo tengo algunos comentarios adicionales que se me ocurren en este momento y al final sí quisiera hacerte una pregunta por tu experiencia en el tema de los esquemas. Pero primero los comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay estudios en neurociencias que cada vez nos van dando aportes interesantes que refuerzan, diríamos, el trabajo humano terapéutico que hacemos. Yo les comentaba la semana pasada en esta teleconferencia que la intervención terapéutica no es una relación solamente profesional, sino que es una relación humana. O sea, porque profesional a veces suena como que voy a ver un objeto, ¿no? No, o sea, es humana porque yo llevo mi mundo al mundo del paciente y el paciente conoce mi mundo de alguna manera. O sea, son dos encuentros fenomenológicos de seres humanos, ¿no? Que no somos piedra. En función a esto, cuando yo voy revisando algunos artículos de neurociencias que están bien sustentados, como por ejemplo los de Singer, que es una neurocientífica muy importante, que está dando aportes que refuerzan lo que uno hace, ¿no? Por ejemplo, lo que señalaba Carlos, cuando uno hace una validación emocional, que, ojo, no solamente va a hacerse en TLP, sino también uno lo puede hacer en un paciente que está deprimido, pues si a lo mejor, qué sé yo, está cargado emocionalmente porque su pareja lo dejó, también hay una validación, ¿no?
que se hace igual en terapia de esquemas, ¿no? Igual como ha señalado Carlos en terapia dialéctica, que es una herramienta muy importante, obviamente, ¿no? Es curioso porque cuando se etiqueta una emoción, según Singer en neurociencias, la amígdala que tiene archivado el dolor emocional se descarga. Se ha visto que libera sustancias químicas. Es loco, ¿eh? ¿Sí? Ahí está. Ese es un elemento importante. Algún día voy a hablar de los artículos de Singer, ¿no? En Neurociencias del año 2019, no estamos hablando de hace muchos años. En segundo lugar, yo mientras hablaba, Carlos, yo iba pensando también lo siguiente: ¿qué pasaría si dentro de lo que es la terapia dialéctica conductual generamos en el paciente algún tipo de estrategias de autocompasión, ¿okay? Al margen de la regulación emocional y la validación emocional, que son importantes, ¿no? Por ejemplo, les comento una vez más en lo que es terapia de autoaceptación, ¿no? Perdón, de autocompasión y mindfulness, se consideran 3 puntos importantes en el abordaje terapéutico. No digo que eso sea la verdad única, solamente digo es cómo uno va sumando, ¿no? O sea, a veces lo que va escuchando, pero para beneficio del paciente. Por ejemplo, se utiliza en autocompasión el mindfulness como elemento fundamental de toma de conciencia de tu emoción, de tu sensación, que bien lo ha planteado Carlos. Elemento fundamental. No escapemos de las emociones, sino abramos, por más dolorosa que sea, la atención, ¿no?, a esa emoción. Y después ellos utilizan mucho lo que es un término que se llama la humanidad compartida. Es decir, generar conciencia en el paciente que ese malestar emocional que experimenta, que lo siente muy desgarrador, es un dolor humano. Y bien lo señalabas tú, Carlos, natural, que muchos seres humanos tenemos porque es parte de la naturaleza humana. Ellos le llaman humanidad compartida. También en neurociencias se han visto que cuando uno hace esa humanidad compartida con el paciente, no como un consuelo, sino como un acto generoso, también hay una descarga de emociones interesantes. Y tercero, ahí es donde yo señalaba, Carlos, el tercer acto en autocompasión es la bondad. Es decir, que el paciente aprenda a ser generoso y bondadoso consigo mismo. Pero eso sí, a través de una serie de herramientas, una serie de estrategias, de imaginación, de visualización bien bonitas, ¿sabes? O sea, donde el paciente aprende a ser generoso consigo mismo, al margen de la regulación. Generoso y digno de amor, con gestos, con lo que le llaman el toque afectuoso, con palabras que se les enseñan desde lo más profundo del corazón para que pueda satisfacer esa necesidad de ser valorado, de él mismo ser protegido, de ser amado, ¿no? Por él mismo, obviamente, ¿no? Estaba eso pensándolo porque inclusive han hecho un estudio en monjes y que manejan mucho en mindfulness, con imágenes, ¿eh? Justo Singer también ha hecho ese estudio. Y obviamente lo que ya se había descubierto es que hay un área empática en los seres humanos que está localizado en el sistema límbico. O sea, si por ejemplo mi amiga Alicia me cuenta una experiencia dolorosa, en el ser humano se activa esa zona empática y también comienzo a experimentar, diríamos, algo de dolor con ella de lo que me está contando. Eso es algo humano. Inclusive en algunas especies también está. O sea, no es que sea un acto psicológico solamente, sino que tiene una zona que responde a ese tipo de acción. Listo. Pero también han descubierto hace 5 años que hay una zona que también se libera y se abre cuando uno hace actos de bondad, que está en el lóbulo prefrontal y también está en la amígdala. Tiene varias zonitas, los tengo graficados. Es decir, cuando, por ejemplo, yo como terapeuta empatizo, valido, pero si yo también le puedo dar algunas actitudes de bondad mediante X herramienta, pero con bondad,
se activa en mí como terapeuta esa zona y se activa en la otra persona esa área de bondad. Y es ahí donde Singer señala que se puede aprovechar con esas herramientas y estrategias para que el paciente pueda amarse un poco más. Entonces, creo que sería importante algún día, Carlos, y con todos los que están ahí, hacer una especie de conversatorio, ¿no? De esos temas que podrían integrar, miren, cada vez más el trabajo terapéutico. Yo estoy de acuerdo con Carlos cuando señala de que uno tiene que sumar experiencias porque no hay una verdad única. O sea, no se trata de ser acérrimo a una escuela. Pues, no. Eso saben cómo es. Es como si yo dijese, el ser humano tiene que ser así y punto. Claro, o sea, el ser humano tiene diversidad de estilos, de formas de ser. Ahora, la pregunta, solamente será un comentario interesante, pero la pregunta concreta, Carlos, era, tú que ya conoces esquemas porque has trabajado y tienes ya inclusive tu trabajo práctico en terapia de esquemas, ¿cómo unes la terapia dialéctica conductual con terapia de esquemas? O sea, ¿qué similitudes, de qué forma te suma? Porque a lo mejor la gente no conoce de eso, ¿no? Ya lo hemos conversado contigo ya en algunas ocasiones y hemos llegado a buenas conclusiones, pero ¿cómo suma la terapia de dialéctica con la terapia de esquemas en tu experiencia clínica y en la experiencia de grupo que también tienes, ¿no? Desiliénciate tú, porque Pedro no sé si está... ¿Te puedes Ahora decir? sí, Ah, ok. ahora sí, ya está. Sí, sí estoy, ya lo desilencié. Ok. Eh, yo me considero terapeuta integrativo. O sea, me agrada mucho la perspectiva cognitivo-conductual y ir integrando estrategias, incluso hasta gestálticas, podría decir, con un elemento unificador que hallo sólido en la terapia de esquemas, en realidad. Y la DBT tiene muchas herramientas muy buenas que pueden ayudarme o pueden ayudar a los pacientes a apagar muchos incendios. La forma como yo lo integro es trabajando con los modos de esquemas. Trabajo con los modos de esquema y estos modos cumplen una función desde el punto de vista conductual también. Es decir, yo entro en mi niño vulnerable y no me gusta sentir a mi niño vulnerable otra vez, no quiero sentir esta emoción y entro en un protector distante. Y al estar en un modo de protector distante, yo me alejo y me disocio nuevamente de mi sentir, me invalido. ¿Por qué? Porque esa estrategia me sirvió, funcionalmente hablando. Entonces, ayudarlo a tomar conciencia de eso, mindfulness, ayudarlo a aceptar, aceptación y compromiso. Y si es muy angustiante la experiencia, pedirme ayuda, validación, coach telefónico y reparentalización juntos. Terapia esquemas DBT. Si está en un niño enojado y hay un niño y hay un modo crítico punitivo que empieza a decirle al consultante borderline, deberías morir, no deberías existir, quítate la vida, nadie te quiere. Esto puede llevarlo a una crisis suicida o a una autolesión al consultante. Entonces yo le hago tomar conciencia a este paciente, trabajo las sillas de la forma como lo hace esquemas y también empleo las estrategias de DBT. Vamos a usar los hielos, vamos a usar habilidades posiblemente de distracción o mejorar el momento, pero vamos a volver a la emoción porque hay que aceptar a tu niño vulnerable. Y además yo estoy aquí para ayudar a tu niño vulnerable, porque no satisfacieron estas necesidades, te invalidaron en tu contexto, pero hoy yo estoy aquí contigo para ayudarte y atravesar este momento. Y ahí vemos esa integración, ¿no? Podríamos ahondar mucho, bastante, y eso lo hacemos incluso en la formación de esquemas. Ahí ahondamos esa integración. Pero hoy podría responderlo de esa manera. A ver, ¿alguien quiere preguntar adicionalmente o hacer un alcance adicional o un comentario? ¿Alguien que también trabaje en DBT quizás? Alicia la veo media empeñosa ahí, no sé, me mira, observa toda la plataforma, sonríe, me está generando me está activando el esquema de exclusión social porque creo que se está burlando de mí también, no sé, pero bueno. Vamos, Alicia, tú que trabajas también este tema, creo que en el Valdizán, si no me equivoco, ¿podrías darnos un pequeñito aporte o a lo mejor qué te pareció el planteamiento que nos señala acá nuestro... Ahí está Elsa también, ahí están la parte de mi promoción, de que los que estamos 70 años para adelante ya tenemos, por si acaso. Ok, a ver, Alicia.
Alicia, justo para que puedas reiniciar tu audio, tienes que poner para desilenciarte tú también. Ahí está. Ahora sí, ya está ¿Listo? lista. Sí, te Ya. escuchamos. Mira, yo primera vez que conozco a Carlos y realmente me alegra mucho porque estamos dejando buenas generaciones, jóvenes, ¿no? Y me gustó mucho cuando, cuando dijiste así, los buenos terapeutas ya lo hacían. Yo creo que no se deja de aprender y yo realmente me alegra mucho estar con ustedes compartiendo porque somos, como dice Willy, de esa generación que hemos aprendido de la tierra, ¿no? De abajo. Y hemos aprendido observando y viendo qué podemos hacer. Obviamente hemos aprendido de maestros también, que algunos todavía están, ¿no? Viejos maestros, ¿no? Y que bueno, era gente muy dedicada, ¿no? Dedicada a investigar, básicamente. Investigar sobre lo que no había. Entonces, me ha gustado mucho ese recorrido que has hecho, ¿no? Y también tus observaciones y el ejercicio, ¿no? Porque cuando uno mira, pues como nosotros hacemos, leemos, ¿no? Pero hay una diferencia cuando nosotros estamos en terreno. Y yo recuerdo cuando, bueno, ya lo de ñaña, que hemos trabajado con varones, se veía mucho, solamente se veía el diagnóstico de adicciones. Pero cuando he trabajado con mujeres con adicciones, ahí es donde, que prácticamente ha sido desde el año 96 hasta el 2006 que tuvimos un programa, había muchas chicas TLP, ¿no? Y lo curioso es de que no era exclusivamente un trabajo de terapeuta conductual, ¿no? Sino era un trabajo en el que se trabajaba el psiquiatra que creía en que así se tenía que trabajar en equipo y un terapeuta familiar también, ¿no? Entonces, todos del hospital, ¿no? Pero hicimos fuerza para que no nos mirásemos a nosotros, ¿no? Sino que era, el objetivo era la paciente que tenía un dolor, ¿no? Y así fue como surge el programa, ¿no? Entonces, el asunto es que viene allí y cómo vamos a trabajar con estas chicas que son TLP, porque para el psiquiatra eran TLP, pero tienen el problema de adicciones. Si antes solamente se iba por el problema de adicciones, sino por el otro. Pues él tuvo la valentía incluso de exponer de que así venían estas chicas, y no solamente decir TLP, sino con problemas de trastorno alimentario, con depresión, o sea, toda una historia. Allí esa parte me gusta mucho lo que es la terapia de esquemas, ¿no? Porque que en esa época no se veía, no, estaba todavía tibio, ¿no? Y en esa época yo diría de que ahí es una parte de la clave. Y lo otro es el antecedente que, bueno, nosotros manejamos, que somos los más antiguos, manejamos, ¿no? Lo que son las técnicas conductuales, luego las técnicas cognitivas, que tú nos has hecho de paseo, ¿no? Y el asunto es de que para hacer este trabajo en conjunto, en hospitalización o bueno, en un trabajo residencial, es bien duro, ¿no? Porque tener internadas, imagínate, 5, ya son 5. O sea, una, o sea, entre comillas, ¿no? Pero cómo mueve a todo el grupo, ¿no? Entonces de repente el CITA ahí nos puede ayudar ahora porque ya no llegan una, pues, o sea, al final el psiquiatra dice, todas son TLP, ¿no? ¿Y cómo vas a trabajar con esto? Es bien duro. Ahora, eso porque yo te estoy hablando de un tratamiento con internamiento, ¿no? Pero cuando es ambulatorio, ahí está el detalle, porque, y ahí es muy importante lo que tú has tratado con las etapas de cambio. Porque para mí, si no se trabajan esas etapas de cambio, mira, y lo otro es que sucede con cualquier paciente también, ¿no? O sea, ha pasado a esa etapa de que está manejando,
se está manejando, ¿no? Está estable relativamente. Entonces surge en su cabecita, ya estoy bien. Y lo deja. Y entonces ahí es donde vuelve a surgir lo que se habló hace un momento de la recaída, ¿no? Y definitivamente se jalan los pelos y bueno, y vuelve, entre comillas, emergencia, pero ya no se cortó, sino se rayó con un peine. Entonces, sí, es un trabajo que me parece también muy importante, pero que no se debe focalizar en una sola estrategia, definitivamente. Y yo creo que nosotros hemos avanzado en esto. Lamentablemente, los más jóvenes están un poco con esa creencia irracional de Ellis, donde decía, lo mío es lo único y válido, ¿no? Y lo demás no sirve, ¿no? Entonces es como haber regresado pues a la época cuando se empezó a trabajar la terapia racional emotiva, ¿no? Y no es así. Yo estoy muy de acuerdo con esta parte de que se considere incluso una explicación. Mis pacientes ahorita, desde que he escuchado lo del nervio vago, Willy, todos saben lo que es el nervio vago, así que ya nos están echando a la cama con la laptop, ¿no? O sea, qué importancia incluso de la amígdala en su impulsividad, ¿no? Todo eso que nosotros hemos aprendido básicamente los médicos, ¿no? En su momento por las adicciones. O sea, para mí es integrativo. Y una parte que es muy valiosa es la parte espiritual. Y yo creo que eso es lo que todavía no está, todavía está débil, ¿no? Entonces se confunde, ¿no? Entre nuestros mismos colegas cuando hablan, dicen algo espiritual y bueno, y la mezclan un poco que de repente sentido de la vida con Víctor Frank y de repente que dicen que es de una iglesia, pero no saben ni lo que es iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que revisar, pero sí, me parece muy interesante. Y muchas gracias a ustedes que son de Ipsico. Ahora, hay un comentario antes de que me guste que Elsa también, Elsa por si acaso está camino a Europa, ya está en su propio avión, el cita. Ahorita le doy el pase, le damos el pase, perdón, pero tú, Alicia, me has hecho recordar algo que me generó un poco de nostalgia, ¿no? O sea, en este momento, ¿no? Nosotros hemos tenido, creo que la suerte, no yo, sino nosotros como equipo y como profesionales, creo que en esa época de contar con grandes maestros, pero maestros que, no sé si te acuerdas, no se jactaban de ser maestros. No. No, o sea, por más que sabían un montón, no ponían frente a uno sus pergaminos. No, sino que lo que ponían es su humanidad y compartían lo que sabían. Esa era su forma de ser maestro. Más que estudié A, B, C, H, ¿no? Eso lo demostraban humanamente, compartiendo sus conocimientos, sus experiencias, llevándonos de la mano. O sea, empezamos en psicopatología, por ejemplo, al doctor Humberto Rotón, que siendo una eminencia, y hasta ahora le preguntan a cualquier psiquiatra, ¿saben algo quién era Humberto Rotondo? Le va a decir, el gordo. Estás hablando de cosas mayores. Pero sin embargo el doctor Rotondo, y ahí está Alicia y Elsa, era una persona sencilla. Y le gustaba enseñar en las famosas reuniones clínicas, que había, me acuerdo, ¿se acuerdan? Era un aprendizaje de los Templábamos. Y en directo, o sea, entonces, ese lujo uno ha tenido de aprender de personas que conocían mucho, pero que no, a ver, no hacían marketing con su conocimiento, sino que lo que hacían, no hacían marketing, lo que hacían es compartir conocimientos, y ojo, sin cobrar todavía, porque todavía lo veías en vivo y en directo. Otra persona que también recordamos, quizás, bueno, y obviamente también tenemos que mencionar a Rafael Navarro, ¿no? Que fue prácticamente el que nos dio la formación clínica en terapia cognitiva conductual en vivo y en directo. Mejor que ir a una, y después las prácticas ya en el mismo DAMOC, en Ñaña y todo lo demás. O sea, y así varias personas, ¿no? Inclusive docentes. En el caso personal, por ejemplo, Saúl Peña, que lo tuve como profesor en la Católica, pero un hombre carismático, que te lindo, ¿sí? Y en cambio ahora, y
disculpen ustedes, hay a veces personas muy jóvenes pero a veces, o sea, hay que valerse de la parte humana, de la parte bondadosa a los pacientes, y eso es lo que sirve realmente, sino que por eso me hacía recordar ella, y son varias personas, ¿sabes?, que estaban ahí ligadas a nosotros, ¿no? Y que inclusive llegaban a Ñaña, no sé si te acuerdas, Alicia, inclusive una vez visitó un terapeuta sistémico que fue uno de los pilares, que vino no sé de qué país, visitó, y humilde también, ¿no? O sea, con mucha gente que llega. Entonces, eso creo que es importante lo que tú señalabas, y por eso que yo la semana pasada inculcaba mucho de que la psicoterapia hay que humanizarla. O sea, más que tecnificarla solamente hay que humanizarla, ¿no? O sea, hay que hacerla humana, pero para eso tenemos que nosotros salir de esos paradigmas que ahora están estableciéndose con mucha fuerza, de la exclusividad, por ejemplo, de un modelo. No, eso no es. Pues. Eso quizás se van a dar cuenta esas personas nuevas cuando cumplan 20 años más, ahí recién, uy, de verdad. Y hay que humanizarla nada más. Sí, Elsa, sé que estás llegando ya al aeropuerto porque te vas en un vuelo humanitario a Estados Unidos. Sí, Elsita, quería comentar algo. De silencio, la Pedrito. Ya, ahora sí. Hola, ¿cómo estás? Muy interesante la forma de poner el tema del DBT, puesto que está dentro de una forma integradora, ¿no? Que es lo que hablaba Alicia, hablaba Willy, de que se sume, no se reste. Esas exclusividades no sirven. No, yo veo ahora, lamentablemente, muchos profesionales jóvenes eso, ¿no? O sea, como que tienen una exclusividad de un tipo de técnica, un tipo de herramienta, ¿no? Y se pierden de utilizar cosas que podrían ayudar de buena forma al paciente. O sea, si nosotros tenemos a un paciente, Willy decía, ¿no? Realmente no hay una sola forma de ser humano. O sea, no hay un tipo, ni siquiera tres tipos. Hay muchas variedades de características de humanidad, ¿no? Entonces, obviamente, si tenemos que abordarlos, no puede ser como una sola cosa. Tenemos que sumar, tenemos que utilizar lo bueno de cada cosa que vamos aprendiendo. Obviamente que no sean cosas que tengan que ver con charlatanería, cosas así, ¿no? Pero sí, dentro de técnicas, herramientas, evidenciadas científicamente, probadas, manejadas, con bases, sí, vamos sumando y no se divorcian uno de otro y no tiene nada de malo utilizar una cosa u otra. Yo trabajo con personas que tienen, aparte tienen una variedad de trastornos, patologías duales, comorbilidad en general, ¿no? Porque de pronto tienen adicción, trastorno del límite de personalidad y además trastorno de alimentación, ¿no? Entonces, casi hay 2, 3, 4 diagnósticos de los típicos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, si nos valemos de un solo tipo de herramienta, no podemos avanzar nada, no podemos hacer nada. Y nos evitamos que ese paciente mejore, se fortalezca, supere su mal. Y hay muchas personas que lo hacen. ¿Pero por qué? Porque los terapeutas que trabajamos en ellos vamos sumando todo lo que sea útil para ellos. Trabajar la regulación emocional con DBT es excelente. Trabajar todos los modos que son, digamos que son la base de nuestro comportamiento terapéutico de terapia del esquema es maravilloso. Trabajar también apoyando con técnicas, digamos, de reforzamiento, conductuales, digamos, para las conductas específicas negativas. Yo tengo una clínica, entonces tengo pacientes internados permanentemente y vemos sus conductas positivas y negativas y tienen sus consecuencias. Es excelente. Parte de lo que vamos a ir avanzando, ¿no? Y además podemos trabajar, digamos, de la forma de las terapias familiares, vamos integrando todo lo que sea necesario para que el paciente mejore. Y aún así vemos que es difícil, a veces incluso es insuficiente, porque los problemas son muy serios. Y el ser humano normalmente somos personas complicadas. Imagínense un ser humano que tiene problemas psicopatológicos, ya es mucho más difícil. Entonces tenemos que aportar todo lo necesario para poder hacer que esta persona tenga una buena calidad de vida, ¿no? Tenga una superación. De eso se trata, ¿no? Y me ha encantado, digamos, realmente la exposición porque he visto eso, ¿no? No una soledad, no solo sobre el tema, una
una forma responsable, incluso diría yo, de trabajar un tema terapéutico que vamos a aplicar a seres humanos. Eso más o menos es lo que estamos opinando. Muy bien, sí, Elsa, o sea, tú has dicho algo bien importante, ¿no? O sea, es más, tú estás trabajando prácticamente cuando comentabas tu experiencia, no sé, ¿sabes cómo te siento a ti, Elsa? Como si trabajaras en emergencia, diríamos así, porque tienes de todo, o sea, te puede llegar uno con el brazo cortado, otro con la cabeza en el piso, otro, ok, tu trabajo es bien rico y ahí es donde tú, como señalas, el terapeuta tiene que contar con recursos, y todos son recursos humanos, ¿sabes? O sea, que se le llaman técnicas, pero al final son recursos humanos, porque no es que agarramos una pastilla, que agarramos a lo mejor, pues, qué sé yo, un estetoscopio, no sé, son recursos humanos, básicamente lo que tenemos, ¿no? Y creo que es importante lo que tú señalas como aporte, ¿no? Yo coincido y creo que también nos sumamos a esta campaña de que el trabajo del terapeuta cada vez está siendo un trabajo mucho más, con una visión mucho más amplia, mucho más integrada, ¿no? O sea, de tal manera que las exclusividades, más bien en vez de que favorezcan a un paciente, pueden perjudicar a un paciente. Eso no quita, como yo también comenté la vez pasada, que uno sea pues prácticamente una persona que renuncia a sus principios de su formación terapéutica. No, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque, porque hay cosas que suman y se anexan a lo que uno tiene como principio, ¿no? Básicamente, ¿no? Yo creo que ese es el tema importante. ¿No? No sé, Pedro, si alguien más, aparte de lo que ya hemos comentado, quisiera agregar algo para ir cerrando ya esta reunión y anunciar algunas cositas en un ratito, ¿no? O sea, más de algunos cursos que se van a dictar o que se están dictando, ¿no? ¿Llevar a alguien más? Creo que no hay. Sí, a mí me gustaría comentar algo, justo para poder ir integrando un poquito lo que hemos mencionado, bueno, lo que se ha ido mencionando. Así como se mencionó, Carlos tiene una formación en esquemas, una formación en TCC y una formación en DBT. Y bueno, aquí los que hablamos también tenemos nuestra formación en TCC, tenemos formación en esquemas, otras formaciones, pero el punto, ¿por qué menciono esto? Se ha venido hablando bastante acerca de ser integrativos. ¿Pero qué significa ser integrativos? Significa, tengo mi columna vertebral, tengo mi escuela terapéutica, y dentro de esa escuela terapéutica voy integrando o recogiendo partes de otras escuelas, de otros lados, otros aprendizajes que van a ayudar a mi paciente. No sintiéndome dueño de la verdad, sino aceptando de que pueden haber otras escuelas, otros lugares donde lo están presentando tal vez de una manera un poco más accesible, un poco más cálida, un tanto más reparentalizadora, o se ajusta más a lo que estoy necesitando con este paciente, pero me mantengo en mi columna vertebral, que es mi escuela terapéutica. Eso es lo que va a diferenciar a un terapeuta integrativo de lo que lo diferenciaría, digamos, de alguien que más bien se basa en un eclecticismo. ¿Okay? Quería aclarar eso como para poder cerrar un poquito ahí el tema. Muy bien. Bueno, entonces damos un poco a conocer algunas actividades académicas que, bueno, ya pronto se van a llevar a cabo. Bueno, en septiembre, ya creo que la mayoría sabe, empezamos un curso de formación terapéutica en terapia cognitiva conductual. Igual también hay una formación, especialización en terapia cognitiva conductual en niños. Y también en septiembre la modalidad regular de terapia de esquemas de los días sábados de 8:15 a 10 de la mañana, todos los sábados, ¿no? Todo esto va a ser inicialmente online hasta que la condición se mejore, ¿no? Así que, por si acaso, cualquier tipo de inquietud, en el Facebook de Ipsicog están todos los elementos. Estos cursos se caracterizan más que de una implementación teórica, es un trabajo mucho más vivencial, pero en función a la experiencia clínica, no en función solamente, como bien señalaba Alicia, en un texto que me guía, tanto en lo cognitivo-conductual, ¿no? Por ejemplo, en terapia de esquemas hay muchos conceptos que se dan, que teóricamente se entienden bonitos, se puede explicar, pero
hay cosas que uno las tiene que ir ajustando a la casuística, ¿no? Porque sin la casuística es un poco complicado que tú puedas ver si funciona o no un concepto. Eso uno varía el concepto, le aporta, le quita, le añade, y eso es lo rico de una experiencia, diríamos, formativa, ¿no? Para cualquier tipo de escuela, ¿no? En el caso del curso, repito, terapia cognitiva conductual, terapia de niños también, eso aparte, y terapia de esquemas que comienza en el mes de septiembre, en los días sábados de 8:15 a 10 de la mañana, que empieza online igual que las otras, ¿no? La próxima semana anuncio una vez más, va a dictar, me va a encantar también estar en esa experiencia, porque va a trabajar el tema, la imaginería en psicoterapia por Delia Viacres desde Barcelona, ¿no? Es una colega cognitiva conductual, pero que también yendo allá se volvió una terapeuta integrativa y estudia en trabaja en uno de los mejores institutos de España, que queda en Barcelona, y conozco yo al doctor Ramón Rosal, de 86 años, si no me equivoco, que para mí es una de las personas más sabias que hay en el mundo en psicoterapia integrativa. Entonces, ella va a dar esta teleconferencia el próximo jueves 11 en punto de la mañana. Bueno, agradecerles a todos, a ti, Carlos, en especial, por este aporte que nos has dado, y espero que nos des un nuevo aporte en otro momento. Ya habrá nuevos anuncios, ¿no? Porque vamos a hacer un grupo especializado de terapia de esquemas, pero para campos clínicos nada más, no el de principiantes, sino el de campo clínico también, y otras cosas más. Bueno, nada más, no tenemos más que decirles. Les agradecemos infinitamente la participación. Saludos a mis ñañas, ¿no? Que es Alicia y que es Elsa, que son mis amigos del centro de ñaña, y a todos los demás que también no los conozco, quizás los conocemos como alumnos de Ipsico, pero también hay mucha gente que ingresa que no es de Ipsico, pero siempre bienvenida a las teleconferencias que tratan de ser lo más variado para todos ustedes. ¿Ok? A lo mejor, quién sabe, que de acá ya llamamos a un amigo psicoanalista y también, o sea, con nosotros, ahí estamos. Pero lo que queremos es que todos aprendamos, ¿no? De todo lo que hay, de todo lo que hay. ¿Okay? Más adelante estoy preparando, no sé si lo haré por este medio o en otro especial, sobre neurociencias y terapia de esquema, ¿no? Es un capítulo bien interesante que estoy revisando, que tiene mucho fundamento. Muy bien, gracias. No sé si, Pedro, algunas comentarios finales. Pedrito, tú, tu matrimonio creo que va a ser pronto, anúncialo por si acaso, no sé. No quiere casar. Todavía no lo anunciaré. Recuerden que pueden visitarnos en la página de Facebook, y además tenemos un canal de YouTube en donde están las previas ponencias. Ok, visítenlas, revísenlas, y esta ponencia también se va a subir ya en breve al YouTube para que puedan compartirla si es que así lo desean. Ahora, permíteme, Pedro, hacer una invitación especial. Amiga Alicia, tú eres Ipsicoc también, porque tú eres terapeuta cognitiva conductual, así que pregunta, ¿podríamos comprometerte en unas 3 semanas quizás o 4 para que des alguna teleconferencia, o se te es complicado por tus horarios? Lo hablamos pues, y si nos ponemos de acuerdo por nuestro chat. Lo hablamos por ñaños, por el chat ñaño. Por ñaña. ¿Ya? Lo hablamos por ñaños. Sí, porque nos gustaría realmente, porque, repito, Alicia no es colega, es una hermana y es una amiga como Elsa y como Marisa Girón, que somos personas que nos conocemos años, y los años también enseñan, chicos, por si acaso, no solamente es sabiduría, sino la experiencia también enseña de nosotros como humanidad, y con todo lo que uno ha estado haciendo antes, diríamos, y Alicia, de una forma humilde, ¿no? Porque siempre hemos sido de perfil bajo en ese tema, entonces creo que los chicos también van a aprender esa parte tuya que tenemos como legado hasta la fecha, ¿no? Ok, entonces Alicia, nos coordinamos entonces, ¿ok? Claro, para mi cumpleaños. Bueno, la fiesta. Listo, tu cumpleaños, genial, no hay problema. Ok, y tenemos una invitación pendiente en tu casa. Tú dijiste, después de la cuarentena, todos los que están en la plataforma iban a probar tu sazón. Me acuerdo que dijiste eso. Ok, bien. Gracias, Carlos, de todo corazón. Saludos a Shirley, que la barriguita ya, yo sé que ya está por reventar la barriguita, porque
Va a ser papá Carlos en un mes, creo, un mes y medio. Un mes, ¿no, Carlos? Sí, más o menos. Ya está ahí con los Ya dolores. está, ya está, ya está, ya saliendo ahí la criatura. Entonces, nos va a anunciar públicamente ya, pues, cuándo nace su hijo. ¿Ok? Sí. Muy bien. Yo sí me despido ya totalmente. Alicia, un abrazo, Elsa, un abrazo para cada uno de ustedes. Un abrazo compasivo con todos ustedes, de verdad, y con mucho cariño. Y bueno, ya Pedro cerraríamos pues la plataforma, ¿ok? Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Fiorella, ya te vi. Hasta luego. Chao.